hoy se está cumpliendo un aniversario del nacimiento de un irreemplazable, hombre. Estoy pensando, ¿Quién lo estará sustituyendo en este momento? ¿Quién ocupa hoy el lugar que dejó Monsiváis Carlos? No hay. Luego no hay. Ah, chis. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Era muy original. Porque era una mezcla de conocimientos de culturas tradicionales, clásicas, con cultura popular, nacional e internacional. Es decir, era un hombre totalmente de su tiempo. Por eso, pero por ejemplo, Nicolás Alvarado no entra como en esa categoría de erudito, conocedor y que también maneja la cultura popular. Pues no, yo lo leo y no me río. Tampoco los de la UNAM cuando escribió de Juanga. Era un gran humorista. Pero años y años en que estuvo por Mi Madre Bohemios en el Siempre, y era extraordinario. Así que por cada puntada, cosa que había una buena puntada. Yo, la que mejor recuerdo es una vez que sancionaron a Pepe Monsiváis, el entrenador de la América, por decir quién sabe qué cosa. Entonces lo pone ahí a sanción a Monsiváis, claramente, y pone entre paréntesis en inglés, no kinship. Es decir, que no somos parientes. No somos. Él es Monsiváis y el otro Monsiváis. Pues ponía no kinship. Es que además en Monsiváis se conjuntaba la sabiduría, los conocimientos, la simpatía, el don de gentes, todo eso era lo que tenía Monsiváis, y en otras personas pueden tener una cualidad muy bien desarrollada, pero les falta una de las que sí tenía Carlos Monsiváis. Era excéntrico, era único, era un personaje con características todas reunidas en una sola persona. Eso es lo que lo hacía distinto a otros. Su programa El Cine y la Crítica en la Radio Universidad era graciosísimo, era muy chistoso. Creo que eso es su principal cualidad, era la de tener un sentido del humor magnífico. Entonces esa es su principal cualidad, el sentido del humor. Sí. Agustín Tin. Y es la ironía, el sentido del humor, una cultura popular amplísima, una memoria brutal. Él jugaba toritos con escritores y a ver quién conocía tal. En la época donde no había internet, Google y todo eso, él tenía la información exacta. Teníamos un amigo que le decíamos Rafatel, porque también tenía todos los datos. Entonces, ese juego de rescatar con exactitud, con pulcritud, con ironía, porque siempre se estaba burlando de todos, pero el sarcasmo lo iniciaba con él mismo. Yo creo que esa parodia que hacía de sí mismo era muy gozosa. Él fue el gran discípulo de Salvador Novo en muchos de los sentidos. Y no dejó escuela, porque el único que pudo haber tenido esa calidad, categoría, juego, ironía y todo eso, se nos diluyó después, que era José Joaquín Blanco. José Joaquín Blanco en sus crónicas, Función de Medianoche, pudo haber y alcanzó en un momento dado ese nivel de ironía, de sarcasmo, de conocimiento, pero no tenía la chispa inmediata que Monsiváis siempre tuvo, siempre. Yo creo que ese don de ironía inmediata, de satirizar y de infligir también en sí mismo ese pequeño escarnio, lo hizo un personaje notable, 100% de la cultura mexicana y latinoamericana. Ándale, pero mira, ahí ya me diste una línea. Salvador Novo, Carlos Monsiváis. Sí. Pues tiene que haber
No, no le llega No a los tiene que el nivel, por estamos eso. mencionando, por eso ya no lo repetí. Pero digo, Salvador Novo, Carlos Monsiváis, pues debería haber otro que llegara a esas alturas. Ahorita que hay más acceso, estamos viviendo, decía alguien ayer, somos la mejor generación, más ricos, más sanos, viviendo más tiempo, con unas comodidades y cualidades que no habían visto otras generaciones. Entonces, qué raro que no haya otro Alejandro. Sí, en ese sentido, o sea, la medicina, la tecnología, pero yo creo que también a la par no hay otro porque nos hemos ido convirtiendo en una gran sociedad demasiado prejuiciosa, demasiado señaladora de cosas que quizá incomodan. Por más que se hable de que hoy somos más abiertos y tolerantes, no es cierto. Yo al contrario creo que estamos viviendo un retroceso hacia un conservadurismo intelectual que en los 90 y en la época mera de Monsiváis, donde habla desde Gloria Trevi hasta el premio Nobel, habla de cine, pero también habla de cultura popular. Los bajos fondos, por ejemplo, tiene por ahí un libro muy bueno acerca de este tipo de diversiones cuando ibas a esos antros o bares o cantinas del centro que tenían espectáculos verdaderamente de otra dimensión a la que estamos acostumbrados. Yo creo que hoy el propio Monsiváis se sorprendería de cómo hemos retrocedido en mucho de ese sentido, ¿no? ¿Tú crees que se espantaría? Yo creo que se decepcionaría. No, espantarse no, pues era Monsiváis y tenía 30 gatos, ya no te puedes espantar con nada. Pero yo creo que sí yo insisto, o sea, creo que hoy no tenemos otro Monsiváis porque todo tiene un pero, ¿no? Si te expresas de un modo, si te refieres a alguna causa, si no asumes otra, entonces, y él hablaba de una cosa, de otra, no tenía pelos en la lengua. Por eso, por ejemplo, la intelectualidad de Letras Libres, Octavio Paz, tenían sus roces ahí. Para Octavio Paz, él no era un intelectual, era alguien que sabía datos y absolutamente hay unos debates muy interesantes entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis. Pero Monsiváis era muy culto, podía debatir en cualquier nivel con quien sea, incluyendo a Octavio Paz. Yo leí los debates y pues, es que en ningún momento se ve mal Monsiváis, ¿no? Se ve perfecta, tiene la respuesta precisa a cada descalificación que le lanzaba Paz. Entonces es extraordinario, tiene una cultura que opacaba a la de Paz, porque conocía todo, es decir, toda la cultura moderna la conocía, dominaba el inglés perfectamente, aunque nunca lo mostró. Entonces la mitad de su biblioteca son publicaciones recientes en inglés. Y él vivió un tiempo en Londres, un par de años siendo muy joven, y cuando regresó quiso ser el sucesor de Oscar Wilde, y la única ocasión que Monsiváis se vistió de traje, con bombín, tratando de ser un dandy, hay fotografías de esos datos. Él supo que no era por ahí, que no era el oropel de la vestimenta, sino que era la conciencia intelectual de la inteligencia. Y Los Bajos Fondos, que es un libro espléndido que cita nuestro querido Alejandro, lo trabajaron por ahí y al final quien hizo ese libro es Sergio González Rodríguez, que era otro gran cronista que también murió. Se alude que hubo muchas broncas ahí de las muertas de Juárez y todo ese tipo de cosas y que fue perseguido por cárteles y demás, pero al final murió Sergio González Rodríguez. Él era otro de los que venía en la línea directa de la sucesión de Monsiváis por la cultura, por la inteligencia, aunque no tenía la ironía, que era lo que era
verdaderamente sorprendente de Monsiváis, porque era el juego inmediato, la ironía. Una agilidad mental impresionante. Me fui con eso cuando escuché Carlos Monsiváis. Su fina ironía, su memoria impresionante, el recorrido que hace muchas veces en su narrativa de lugares, personajes, la música. Para mí Arráncame la vida fue una de las novelas que me dejó marcada en muchos sentidos. Y creo que la mejor obra de Carlos Monsiváis es Carlos Monsiváis, definitivamente. Excéntrico, exótico, sincero, sencillo, original, culto. Llamaba la atención cuando se presentaba en algún lugar. Tuve la oportunidad en una sola ocasión de escucharlo y era desenfadado, era a gusto, era un hombre desde su forma de vestirse, muy sencillo, muy empático, y lograba capturar la atención de las personas con su melena alborotada, sus gafas. Muchas veces el problema de los gatos por los cuales a veces era atacado o comentado, a él no le importaba. Se refería a ellos como la familia, hablaba de ellos como su familia. Creo que sí, fue una gran pérdida, y no tengo un amplio conocimiento en cuanto a las nuevas generaciones, a las viejas, pero creo que al nivel de Carlos Monsiváis no hay nadie. Para mí fue uno de los mejores, si no el mejor. Enrique Ochoa. Alguien parecido, sin llegar a su altura, Germán Dehesa. Pues no. Definitivamente. Tenía gran talento, pero no buscaba ir por ahí. Por ejemplo, claro, era muy bueno para la parodia, pero Germán Dehesa no se aventaba a ver toda una telenovela para después hacerle una crítica seria como era Monsiváis. Monsiváis, me acuerdo que hizo una parodia, un análisis extraordinario de Los ricos también lloran, ¿no? Uh-huh. Y era un análisis muy, muy gracioso, pero de qué sucede en nuestra sociedad que permite que esto sea un género que la represente, ¿no? También hizo una parodia de ella, ¿no? Donde Mariana, el apellido de Mariana, la personaje principal, era Mariana, ay mira, yo no sé. Su apellido. Le encantaba romper las reglas. Fue invitado en una ocasión a Carlos Monsiváis a la pedagógica para ofrecer una plática a los estudiantes. Y estaban edecanes esperándolo en la entrada de la universidad para acompañarlo hasta el auditorio. Y pasaba el tiempo y no llegaba. Y él se metió por atrás de la universidad, estaba recorriendo los pasillos hasta que alguien lo reconoció. Dijo, ¿pero qué anda haciendo por acá? Dice, ay, es que había mucha gente en la entrada. Pues sí, lo estaban esperando. Y él se metió por atrás y ya de ahí llegó al auditorio. Rafael Pérez Gay dice de él, habla de muchos aspectos, él lo conoció, trabajaron juntos años en una revista en La Cultura en México, donde Monsiváis era el director. Sigo recordando con asombro la forma en que cabeceaba los artículos a una velocidad pasmosa y con una originalidad increíble. Su voluntad de saberlo todo y su capacidad para memorizar y relacionar asuntos que parecían alejados para siempre unos de otros. Un grandísimo lector. Guardo de él las más grandes decepciones de mi admiración por un escritor. Creo que su carácter era contradictorio y no le faltaba algún rasgo sociópata, desleal y lúcido, voraz y minucioso, riguroso y desabrochado. Y habla de sus obras, porque como todos, ya que los conoces en la intimidad, vas viendo otro
panorama que es distinto al público. Uno que es muy similar, además era gran amigo de él y mío, y que ahorita se me escapa su nombre, es imperdonable, es el autor de Penultimátum en La Jornada, que también es crítico sobre todo de cuestiones ecológicas. Sí, estaba en el club de periodistas. Sí. Él no estaba en el club de periodistas. Sí. Porque yo estaba en el club de periodistas y desde que yo estoy no ha estado en el club. ¿No? De periodistas. No, es colaborador de siempre, primero del 1+1 y después de La Jornada. Uh-huh. Es mi gran amigo. Y fíjate, terrible la traición de la memoria. Ay, Penultimátum, ahorita lo encuentran, porque sí. Acuérdate que Penultimátum es una columna anónima de La Jornada y es de broma, muy monsivallesco, pero él cuando escribe sobre temas de contaminación y de problemas, sí firma con su nombre. Iván Restrepo. Ese. Iván, claro que sí. Perdón, Iván, si es que enterarte, me he olvidado tu nombre. Muy, muy cordial mío. Sí.